Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Sweden Rock Magazine eligió a Skelleta como álbum del año. En una nueva entrevista, Tobias habló sobre las canciones preferidas de este disco y sobre la que considera es una joya oculta, una canción que merece más reconocimiento. Tobias explicó, el disco sigue estando dentro de su ciclo, por lo tanto, aún no puedo dar detalles finales, pero cuando miras el trabajo a mitad del proceso hay 4 canciones que se sintieron bien. Mi intuición fue desde el inicio que Lágrima definitivamente debía ser un sencillo. También sentí que Satanize tenía algo muy especial. Satanize es una gran canción, suena diferente a lo que hemos hecho antes, lo cual es importante. No quieres que parezca una repetición de algo viejo, especialmente de algo que ya hiciste. Quieres que un sencillo tenga una sensación de frescura y que utilice cosas que quizá no encajan de todo en el mundo del hard rock, pero que aún así se sientan innovadoras dentro del marco de tu propio repertorio. Tanto Lágrima como Satanize son ese tipo de canciones. Al mismo tiempo, también se empezó a hablar de Peacefield como un sencillo, y para mí fue algo así como tendremos que ver. Satanize fue descartada del álbum Impera por el productor Klas Eilund. Tobias dijo, en realidad a mí tampoco me gustaba, no quería que quedara en el disco y eso puede sonar negativo pero no lo es. A veces las cosas simplemente no encajan. Ahora estoy especulando abiertamente, pero puede que Satanize tuviera una vibra muy clara de Scorpions de los 70. Es progresiva. Impera tenía una vibra más de los 80 y quizá esa sensación progresiva rompía el panorama clásico del álbum. Obviamente me aferré a la canción, pero también hice concesiones. Sabía que podría usarla más adelante, así que no fue algo tan grave. Cuando haces un álbum junto a alguien más, no siempre puedes forzar todo. Si sientes que una canción no encaja, es mejor dejarla a un lado. Tobias, sobre la elección de sencillos, dijo, si quieres escribir un sencillo, escribes una canción corta. Es así. Peacefield es demasiado larga y no está hecha para ser recortada, pero tampoco quería soltarla como sencillo porque no sentía que fuera el momento. Otra canción optimizada que se quedó fue Umbra. Contiene una especie de autosabotaje consciente de potencial de sencillo. Es un corte largo con un solo de guitarra, así que revelé que esa también terminaría siendo lanzada como uno. Y finalmente sobre la joya oculta del álbum, Tobias dijo, Cenotaph es una joya oculta que debería recibir más atención en algún contexto. Creo que es una de las canciones más hermosas del álbum y es muy sólida. Si va a sobrevivir o si se perderá con el tiempo, el futuro lo dirá. He escrito canciones antes que primero fueron descartadas por el público, pero luego resultaron ser las más grandes. La gente no siempre se da cuenta al inicio, pero con el tiempo Cenotaph debería crecer. No suena como si estuviera insatisfecho, porque realmente no lo estoy.